Bueno, chicos, habíamos entonces analizado esta función, vimos, si quieren volver un poquito para atrás, vimos entonces esta función, hallamos lo último que alcanzamos a ver antes del corte, era que no tenía asíntota vertical, pero que tenía una asíntota horizontal en i igual a 1, ¿cierto? Vamos a analizar ahora qué es lo que es justamente específicamente del tema que estamos tratando, que son las derivadas, es determinar en esa función, ¿no es cierto?, cuáles son los intervalos donde crece y decrece, y si presenta o no, y dónde, extremos relativos. Entonces, ¿cómo se Sí, trata? ¿Sí? perdón, Juliano está diciendo en chat que no entendió la asíntota horizontal. Perfecto, volvemos a la asíntota horizontal. Ajá. Acá, ustedes tienen que recordar, Juliano, y a los que me parece perfecto que pregunten, miren que estamos para eso, no nos molesta, al contrario. Fíjense que nosotros habíamos visto ya como manera, ya como para saber nosotros, ¿cómo sabemos cuando yo tengo una función? Por ejemplo, esta función f de x. ¿Cómo yo sé si esta función presenta una asíntota horizontal? Tomen ya como regla que para que una función presente una asíntota horizontal, lo que tengo que hacer con esa función es calcularle el límite, esto ven, calcularle el límite cuando x tiende al infinito. Si cuando esa función, ¿no es cierto?, en el límite, cuando x tiende al infinito, ese límite me da un número real, me da 0, me puede dar 0, me puede dar 0, menos 1, 4,5, el valor que me dé, si es un número real, significa que en i igual a ese valor del límite, esa es la expresión de mi asíntota horizontal. Vamos a suponer que, vamos a hacerlo cortito, yo tengo esta función, fíjense, tengo la función f de x igual, vamos a hacer una homográfica que es simple de calcular. Yo tengo la función 3x menos 1, 3x menos 1 sobre 2x más 4, ¿no es cierto? Sobre 2x más 4, por ponerle una función cualquiera. Y se me piden, quiero saber si esa función tiene asíntota horizontal. Tomen ustedes como algoritmo para calcular las asíntotas horizontales, calcular el límite. Entonces, ¿qué voy a hacer con esa función? Lo que voy a hacer es lo siguiente, le calculo el límite cuando x tiende a infinito. Acá no importa si es al más infinito o al menos infinito, pero hacer tender x a un valor infinitamente grande de la misma función. Y entonces, acá lo que tienen que recordar ustedes, ver en todo caso, esta es la parte de los apuntecitos que les pedíamos nosotros que vayan tomando, porque justamente son después mucha información que no puedo apelar a la memoria porque nos vamos a olvidar. Entonces acá es donde, como siempre les pedimos, ¿no? Karina sobre todo siempre les dice, vamos a ir anotando en los apuntes. Entonces, fíjense que para la asíntota horizontal siempre es un límite cuando x tiende al infinito de esta función. Y acá entonces es donde se aplica esta regla. Yo me acuerdo que lo explicaste un lunes a la tarde a esta regla, Fabián, donde si Sí, tengo que sí, calcular un límite, ¿no es cierto que me parece que fue un lunes a la tarde que lo sí, explicaste sí, vos? sí. Un límite cuando x tiende al infinito, y tengo un cociente de dos funciones polinómicas, o sea, una función racional, recuerden que si el grado del numerador es igual al grado del denominador, en este caso el numerador tiene grado 1 y el denominador también tiene grado 1. Cuando eso ocurre, cuando el numerador y el denominador tienen igual grado, directamente el límite, ¿ven?, es el cociente de los coeficientes principales. O sea que directamente, si no, ¿saben lo que tendríamos que hacer? Dividir el numerador, porque así como está este límite me da infinito sobre infinito. ¿No es cierto? Ustedes reemplazan las x por el infinito, por x al valor al cual tiende, y les va a dar infinito sobre infinito. Entonces después nosotros decíamos, bueno, se divide el numerador por x, se divide el denominador por x, empezamos a simplificar, pero dijimos, podemos tomar como regla directamente que si tienen igual grado, este límite directamente se toma el coeficiente principal del numerador sobre el coeficiente principal del denominador. Y entonces directamente este límite me da 3 medios. Si este límite me da 3 medios, ¿qué significa? Que en i
igual a ese valor y igual a 3 medios, entonces ahí tengo una asíntota horizontal. A eso se refiere este criterio, ¿no es cierto?, que adoptamos para hallar la expresión de las asíntotas, en este caso de la asíntota horizontal en particular. ¿Está? Pero esta regla de tomar los coeficientes es solamente si x tiende al infinito, y en este caso si ambos grados son iguales. ¿Qué hubiese pasado? Yo les cambio un poquito los tantos acá. Si mi función, vamos a empezar de vuelta acá, si mi función en vez de ser 3x menos 1 sobre 2x más 4, hubiese sido 3x al cuadrado. ¿Qué pasaría con el límite ahora? Estoy calculando la asíntota horizontal siempre. ¿Está? Quiero saber ahora si tiene asíntota horizontal. Nuevamente tengo que calcular el límite cuando x tiende al infinito, de la misma función, por eso la copio acá, directamente así f de x. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuánto dará este límite ahora? Que el numerador tiene mayor grado que el denominador. ¿Qué les parece? Apuntecito. Por eso tienen que tenerlo para las clases, porque esto va a seguir pasando durante varias clases, y tener que hallar asíntotas, aunque estemos trabajando en el tema derivadas. Va todo enganchado, todo encadenado una cosa con otra. ¿Se lo puedo decir yo, profesor? Por supuesto, dele alumno. ¿Cuánto da? Tiende infinito. Tiene Bien. infinito. Bien. Entonces, ¿qué pasa con respecto a la asíntota horizontal? No existe. No existe. Acuérdense que para que haya asíntota horizontal, este límite me tendría que haber dado un número real, no infinito. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y por último, analizamos la última situación acá y ya pasamos a otra cosa. Vamos a suponer ahora, ¿tá?, que ahora el cuadrado está en el denominador, que tenemos esta situación. Fíjense, ahora en este caso, el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, ¿se acuerdan esa regla que vimos? ¿Cuánto valdrá este límite ahora? Donde el grado de abajo es mayor que el grado del polinomio de arriba. Cero. Cero. 0. ¿Y entonces? ¿Tiene asíntota horizontal? Sí, en 0. Sí, sí, En tiene. igual a 0, exactamente. En igual a 0, acá tenemos una asíntota horizontal. No me tiene que dar infinito, pero si me da cualquier número real, y eso lo incluye al 0, ahí tenemos asíntota horizontal. ¿De acuerdo? Bueno, cualquier cosa, yo voy a borrar esto. Acuérdense que tenemos que recordar esas cositas que estuvimos viendo ya en clases anteriores, porque como ustedes habrán visto, yo creo que acá nos damos cuenta que, fíjense, estamos trabajando con derivadas, pero estamos trabajando con conceptos que arrancamos hace más de 2 o 3 meses, desde dominio, positividad, cero, negatividad, asíntota, es decir, no es que empezamos con derivada y de ahí para atrás no existe más nada. Está todo encadenado, por eso que no conserven los apuntecitos que tomaron, sigan ustedes, en todo caso, si hay cosas que están con dudas, ¿está? Traerlas de vuelta un poquito a la clase, porque ven que todo viene, todo se va relacionando con todo, ¿está? Sigue siendo todo un análisis de funciones, y las funciones no solamente derivarlas, sino desde el dominio en adelante todo, ¿sí? Bueno, paso siguiente ahora va a ser determinar para esa función, ¿no es cierto?, donde presenta intervalos de crecimiento, de decrecimiento, y si tiene extremos relativos o no. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer con esta función? Si la idea es determinar ya sea crecimiento, decrecimiento y extremos, derivarla. Y acá tenemos un recordatorio, ¿ven?, de cuáles son las reglas de derivación que nosotros vamos a usar. Como tenemos la función del tipo u sobre b, como si fuese un cociente de dos funciones, en este caso un cociente de dos funciones polinómicas, usamos la expresión u sobre b, la derivada de u sobre b, pero a su vez, por las dudas, vemos que en el numerador tenemos una función compuesta. ¿Función compuesta de qué tipo? U a la m, ¿ven? Esto u no es la x, sino que esto es una función elevado a la m, ¿está? Entonces, bueno, ¿cómo se deriva cuando tenemos una función compuesta de estas características? ¿Se acuerdan? Baja el exponente, se le resta 1 al exponente de la u y se deriva la base.
todo se multiplica por U', regla de la cadena. Entonces, bueno, vamos a ir haciéndola específicamente acá en esta función, y si algo no se entiende, ustedes nos van interrumpiendo. Vamos entonces, si la función del numerador es x más 1 al cuadrado, la derivamos, como se trata de u elevado a la m, o sea, x más 1 elevado al cuadrado, se va a derivar de acuerdo a esta formulita que tenemos aquí abajo. Fíjense, hagan de cuenta que u es x más 1 y que m es 2. Entonces, ¿cómo va a ser la derivada de esta función? Fíjense, m, que es 2, queda multiplicando adelante de x más 1, se le resta 1 al exponente, por eso quedó x más 1 solo, por la derivada de u, o sea, la derivada de x más 1. Pero la derivada de x más 1 es la derivada de x, que es 1, y la derivada de 1, que es 0. Por eso acá, si queremos ponerle algo, por ahí ustedes podrían llegar a ponerle por 1 acá, pero no es necesario. ¿De acuerdo? Ahí quedaría entonces la derivada de nuestra función numerador. Vamos al denominador, si les parece, que llamamos b. Así como u fue nuestro numerador, denominador b, y derivamos la expresión 1 más x al cuadrado. Vemos que directamente la derivada de 1 es 0, una constante, más la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ahí tenemos directamente que a qué llamamos u' y a qué llamamos b' para poder aplicar la fórmula del cociente. ¿Ven? F' de x entonces va a ser u', ¿ven? La que está con rosado acá, por la función del denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, por la derivada del denominador. Aplicamos la fórmula del cociente, derivada del cociente. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. ¿Ven? Esa es la forma de poder derivar una función cuando esa función tiene la forma u sobre b, es decir, una función sobre otra función. Acá lo que tendríamos que hacer, porque así como está no puedo saber, por ejemplo, dónde están los ceros de esa derivada. Obviamente tengo que trabajar sobre ese numerador. Entonces, fíjense que el primer paso que hicimos acá fue distributiva, es decir, multiplicar el 2 por x más 1, por eso nos quedó 2 por x más 2 por 1, todo eso por esta expresión, menos, acá lo que se hizo con esta x más 1 al cuadrado, desarrollar ese binomio al cuadrado. Desarrollar este binomio al cuadrado, acuérdense que al ser un binomio cuadrado tenemos un trinomio cuadrado, pero no tengo necesidad de acordarme de eso, y directamente x más 1 al cuadrado es hacer x más 1 por x más 1, y bueno, si uno hace x más 1 por x más 1, esta expresión x más 1 al cuadrado va a quedar x cuadrado más 2x más 1. ¿Qué es esto? X cuadrado más 2x más 1. Esto que está con rojo, habiéndolo elevado al cuadrado. ¿Se acuerdan? Haciendo x más 1 por x más 1. Todo por 2x, y el denominador quedó exactamente igual sin modificarse. Seguimos un poquito más. ¿Qué es lo que se hizo después acá? Fíjense, lo que se hizo fue aplicar propiedad distributiva, es decir, realizar este producto que tenemos acá, pero haciendo esto, haciendo, fíjense, multiplicar 2x por 1, el 2x por x cuadrado, el 2 por 1 y el 2 por x cuadrado. Y lo mismo así se hizo con esta otra expresión, 2x por x cuadrado, 2x por 2x y 2x por 1. Esa fue la distributiva que se hicieron debajo, teniendo la precaución de recordar, cuando lleguemos acá, que hay un signo negativo, que hay una resta, mejor dicho. Entonces, ojo con los signos. Bueno, empecemos. 2x por 1, 2x. 2x por x cuadrado, 2x al cubo, más 2 por 1, 2, más 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. ¿Ven? Después, este menos sería menos x al cuadrado por 2x, me queda menos 2x al cubo. Después más por menos me queda menos 2x por 2x menos 4x al cuadrado. Menos 1 por 2x menos 2x.
¿Qué es lo que debería hacer ahora? Simplemente ver cuáles son aquellos términos que tienen igual grado y ver a ver si se pueden sumar o restar entre ellos, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora, a ver qué sucede. Y observen qué es lo que pasa acá, por ejemplo, con el 2x y el menos 2x, se cancelan mutuamente, el 2x al cubo con el menos 2x al cubo también, ¿tá? Y fíjense que acá nos queda entonces una 2x al cuadrado, ¿ven? Esta 2x al cuadrado que tengo aquí, con este otro término que tiene igual grado, los puedo sumar entre sí, y tengo 2 menos 4, me va a quedar menos 2x al cuadrado, y me queda este 2. Fíjense cómo se nos redujo ese numerador, y entonces ahora, teniendo esta expresión de la derivada, fíjense, en forma mucho más simplificada que esta expresión que teníamos originalmente, ven que es necesario operar algebraicamente para llegar a una expresión que me permita obtener la información que queremos obtener de esta derivada, ¿tá? Por ejemplo, para qué valores se anula, o para qué valores de x la derivada toma valores positivos o valores negativos. Entonces, bueno, vamos a analizar entonces esta derivada. ¿Les parece? Fíjense, esta tenemos nuestra expresión derivada y que justamente, primer paso, ¿por qué le igualamos a 0 a la derivada? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál fue el motivo de haberle igualado a 0 a la derivada? Para los puntos Para críticos. sacar los puntos. Ajá. Exactamente, para sacar los puntos críticos. Los puntos críticos son los que anulan la primera derivada, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que el denominador nunca se nos va a hacer 0. Estamos en presencia de una constante positiva y dos términos que se están sumando, que siempre van a ser positivos porque tienen potencia, tienen exponentes pares, entonces este denominador siempre va a ser positivo. La que realmente me va a marcar dónde están los puntos críticos, obviamente, y me va a marcar el signo de la derivada, va a ser ese numerador. Entonces, para sacar los puntos críticos, igualamos a 0, el numerador, vemos que si despejamos la x, ¿tá? Fíjense que nos quedaría, si ustedes quieren hacer un pasito más acá, ¿cómo se hace para despejar la x? Y bueno, si queremos dejar esto como está así, 2x cuadrado, ¿no es cierto? Va a ser igual a menos 2. Este 2 que está sumando acá, ¿no? Queda restando del otro lado. Entonces nos queda que x al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? X al cuadrado va a ser igual a menos 2. Dividido menos 2, me queda que x cuadrado es igual a 1. ¿No es cierto? Si x cuadrado es igual a 1, esto se verifica tanto para más 1 como para menos 1. Si yo a x le asigno el valor 1, al cuadrado es 1. Si a x le asignamos el valor menos 1, al cuadrado también es 1. O sea que los dos valores que anulan nuestra derivada son 1 y menos 1. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Tenemos que hacer, ver en esos puntos, a la derecha y a la izquierda de cada uno de esos puntos, qué es lo que sucede con nuestra derivada. ¿Está? Bueno, dominio, ya sabemos que, dominio de la derivada, perfecto. Fíjense, la derivada nuevamente, yo se los voy a, recién ya expolié un poco el resultado, porque dijimos que si este denominador nunca se nos hace 0, el dominio de la derivada son todos los reales. ¿Y qué opinan de la continuidad de esta nueva función que tenemos acá? Por acá tenemos una nueva función, que es la función derivada. Esta f' de x, ¿será continua o no? Sí, porque no hay ningún punto que no pertenezca ahí al No hay dominio. ningún punto que pertenezca al dominio, que no pertenezca al dominio, ¿no es cierto? Yo para calcular los límites siempre voy a poder obtener el límite para cualquier número real, cuando x tiende a cualquier número real, así que va a ser una función continua. Y ahora viene específicamente la aplicación de estos valores de las derivadas para determinar cuándo crece y cuándo decrece nuestra función. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomar lo que llamamos, yo voy a hacer algo y después lo tenemos anotado acá, yo vuelvo con mi recta numérica. Miren, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Tomo, después lo hacemos como lo tienen ustedes en la diapo, pero yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren,
Si los puntos críticos son, si nuestros puntos críticos son 1 y menos 1, esto es lo que uno va a hacer. Vamos a tomar el punto menos 1 y vamos a tomar el valor 1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Tomar un punto a la izquierda del menos 1, ¿tá? Por ejemplo, el menos 2. ¿Ven? Estoy a la izquierda del menos 1. Tomo un punto a la derecha, un punto comodísimo. Acá va a ser el 0, ¿o no? Y después tomo un punto a la derecha del otro punto crítico, por ejemplo, el 2. Entonces voy a analizar qué pasa. Este es un punto crítico y este es el otro punto crítico. Lo que tengo que analizar ahora, ¿qué pasa con los signos de la derivada en menos 2, por ejemplo? ¿Qué opinan ustedes? En menos 2, ¿cómo sé si la derivada es positiva o no? Entonces ahí sí me tengo que ir a la función derivada. Es decir, esa información la voy a obtener de acá. Pero como lo que me interesa, gurises, es solamente el signo, al denominador no le doy bolilla, en este caso. Porque yo sé que el denominador siempre va a ser positivo. 1 es positivo. El 2 es más 2, o sea que esto es positivo. Y como la x está al cuadrado, siempre este término va a ser positivo. Acá estoy sumando, y como la x está elevada a la cuarta, también va a ser siempre positivo. O sea que lo que me va a marcar el signo de la derivada es solamente el numerador para esta función. Entonces, para no hacer cálculos muy extensos, directamente veo qué pasa con la derivada si reemplazo las x por menos 2. Reemplacen acá la x por menos 2. Menos 2 al cuadrado, ¿cuánto les da? 4. 4. O 4. sea que acá tendríamos que calcular el 2 menos el 2 por x cuadrado que les dio 4. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? Sobre lo que nos dé el denominador, que siempre sabemos que el denominador va a ser positivo. O sea que ven, lo que me está marcando el signo es el numerador. ¿Qué les parece a ustedes? Acá solamente vamos a marcar el signo. Fíjense, el denominador siempre es positivo. ¿Y este numerador cómo va a ser? Negativo. Negativo. Entonces, si el numerador es negativo y el denominador es positivo, ¿qué signo tendrá la derivada? F' de menos 2. Negativo. Negativo. Exactamente, F' de menos 2 va a dar negativo. Entonces, si F' de menos 2 me dio negativo, me dio menor que 0, en menos 2 significa que la función es decreciente. Y si es decreciente para un punto que está a la izquierda del primer punto crítico, significa que va a ser decreciente, acá viene decreciendo la función, significa que va a ser decreciente desde menos infinito hasta menos 1. Pero a ver qué pasa después en 0. Ya zafamos el primer punto crítico, nos pusimos a la derecha del punto crítico, o sea que lo que voy a calcular ahora es f' de 0. A ver qué pasa en 0. Nuevamente, el denominador, ya sabemos que el denominador aquí va a ser, el denominador va a ser siempre positivo, o sea que estoy reemplazando por 0 sobre el denominador que ya sabemos que es positivo. ¿Y el numerador cómo va a ser cuando x toma el valor 0? Positivo. Positivo. Positivo porque me da 2 menos 0, me da positivo. Por lo tanto, un cociente de 2 valores positivos también me da positivo. ¿Qué significa? Que en 0 la función va a ser creciente y como entre menos 1 y 1 no hay otro punto crítico, va a ser creciente en todo ese intervalo desde menos 1 a 1. O sea que acá la función va a ir hacia arriba. ¿Ven? Va a ser creciente. Analicemos ahora un puntito posterior al punto crítico 1. ¿Está? Por ejemplo, ahora analicemos qué pasa en ese 1. A ver. Por eso, después del 1, perdón, o sea, voy a analizar f' de 2. F' de 2, reemplazo. Ya sabemos que el denominador siempre me va a dar positivo para esta función, ¿no es cierto? Y fíjense que el numerador es 2 menos 2x al cuadrado, donde ahora reemplazo la x por 2. ¿Le va a dar positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, exactamente. Por lo tanto, significa que en 2, la derivada, que es negativa, significa que en ese punto la función va decreciendo, ¿no? Entonces, como después del 1 no hay ningún otro punto crítico, significa que desde el 1 al más infinito, nuestra función va a ser decreciente.
Fíjense que hasta ahí, inclusive, hasta allá, lo tenemos todo expresado de otra manera acá, pero ¿ustedes se animan a decir ya en -1 que hay? ¿Habrá un máximo Mínimo. o un mínimo? ¿Máximo o mínimo? Perdón. Mínimo. 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 Fíjense, la función viene decreciendo y empezó a crecer. Acá hay un valor mínimo en x igual a -1. ¿Tá? Hay un valor mínimo. Y en x igual a 1, Máximo. Máximo. hay un valor Máximo. máximo, porque la función venía creciendo y después del 1 empezó a decrecer. Acá tenemos un valor máximo. Bueno, y fíjense que, por ejemplo, si les sirve tomarlo de esta manera, si no, fíjense que acá ya tenemos toda la información como para decir, bueno, en -1 hay un mínimo relativo, en x igual a 1 hay un máximo relativo, que desde menos infinito hasta -1 la función decrece, que desde -1 a 1 la función crece, y que desde 1 a más infinito la función decrece. Fíjense que por ahí les puede resultar útil como para tener el análisis a través de la recta numérica, sobre todo para saber cómo tomar los intervalitos, ¿no? Que hay veces que es importante verlos, de qué punto estoy tomando hacia la derecha o hacia la izquierda de ese punto crítico. Profesor, ¿le ¿Se puedo puede hacer borrar una esto? pregunta? Sí, Antes que sí, sí, borre, dale. una pregunta. Usted ahí encontró los puntos críticos, esos en -1 y 1, ¿no es cierto? Y usted Sí. probó con la derivada de -2 y me dio negativa, o sea que decrece. Yo no puedo suponer ya que los otros van a dar uno de cada signo para no hacer tantas cuentas. A ver, ¿qué opinan, Mauricio? Que es un viaje hacer todas esas cuentas, profesor. Y bueno, pero hay veces que es necesario hacerse ese viaje, porque recuerden que nada me garantiza que un punto crítico realmente sea un máximo o un mínimo. Puede pasar, no en este caso particular, que resulta que, uno porque siempre le parece que en el punto crítico siempre va a haber un máximo o un mínimo, o sea que a Claro. uno le parece que siempre antes y después del punto crítico va a haber un cambio de signo. Entonces uno dice, ah, si acá me dio negativo, acá tiene que ser positivo y acá negativo de vuelta, ¿no? Que es lo que vos estás diciendo. Entonces, Claro. pero no siempre es así. ¿Está? Perfecto. Hacer esa suposición, hacer esa conjetura de que siempre va a haber un cambio de signo, es una conjetura errónea, porque no siempre pasa. Que pase en esta función no es como para que digamos, ah, bueno, calculo uno solo y después hago los signos alternados. Perfecto. No se da eso. Muy bien. Siempre, Gracias. exacto. Siempre es necesario analizar qué pasa hacia un lado y hacia el otro de los puntos críticos, ¿está? Porque nada me garantiza que haya un cambio real de signo de las derivadas, antes y después. ¿Bien? ¿Respondido, niño Fabián? Sí, perfecto. Yo porque no quería hacer tantas cuentas nada más, pero si usted me dice... No, Claro. pero lamentablemente nos vamos a tener que tomar el trabajo y hacer todas las cuentas. ¿Sí? Porque ¿De acuerdo? a veces en el apuro, en algún ejercicio, yo he visto que calculan el primero y con eso ya suponen un montón de cosas. Entonces, El tema que, ojo, es necesario la justificación esa, me parece es bárbaro. necesaria la justificación, porque como le decimos, no siempre pasa esto, ¿está? Muy No bien. siempre pasa. Pero yo voy a borrar esto. ¿Se puede borrar, Ulises, no? Sí, sí. Borro. ¿Listo? Sí. Bueno, entonces fíjense que acá, bueno, organizada como tenemos la información, fíjense lo mismo que yo hice sobre la recta numérica, acá lo tienen hecho de otra manera, pero estamos haciendo exactamente lo mismo. Ven que en -2, en 0 y en 2, cómo fue cambiando el signo de la derivada. Y acá tenemos expresado, ¿no es cierto? Realmente que desde menos infinito hasta -1 decrece, que en este intervalo de -1 a 1 crece, y que de 1 a más infinito la función decrece. Entonces, también, ya nosotros al PowerPoint de Sergio ya ¿cómo es? Le leímos el final del cuentito, porque fíjense que justamente como hay un cambio de signos de las derivadas, vimos que en x igual a -1, ¿tá? Cambiaba de negativa a positiva la derivada, entonces teníamos un mínimo relativo, y en el otro punto un máximo relativo. Fíjense, ahí tenemos la gráfica de la función f de x, donde se ve que realmente en 1 tenemos un máximo relativo, y en -1 un mínimo relativo. Y observen también lo siguiente, acá no se alcanza a visualizar, pero si pudiésemos hacer la gráfica con otra escala,
¿sí? Van a dar cuenta que en x igual a 1, ¿ven? Cuando x tiende al infinito o al menos infinito, esta recta horizontal x igual a 1 pasa a ser una recta asíntota. ¿Está? Entonces ahí tenemos, ¿ven? La asíntota en y igual a 1. Ahí tenemos acá GeoGebra nos proporcionó la gráfica de la primera derivada, ¿ven? Donde justamente, fíjense qué es lo que sucede con la primera derivada, ¿ven? Donde se hace 0 la primera derivada, y hay un cambio de signo, de la que está con celeste, pasa de negativa a positiva, hay un mínimo. En 1, la gráfica con celeste, que es la derivada, acá se hace 0, y pasa de positiva a negativa. Entonces, fíjense que justamente ahí la función presenta un valor máximo, ¿no? Como para que después, tranquilo, ustedes lo miren a la información que nos proporciona justamente la derivada de esta función. Muy bien, punto crítico, bueno, y ya tenemos, fíjense que justamente para el menos 1 el valor mínimo es 0, ¿está? Y el punto crítico, el otro punto crítico, acá hay un error. Para 1 es otro valor, no es 0. Para el punto crítico 2, bueno, sería, perdón, los puntos críticos son 1, 0. Yo pensé que había sacado los valores máximos, acá está. Fíjense que en los puntos críticos, en menos 1, la función con rojo toma el valor 0, y el máximo relativo que se da en 1, fíjense, el valor máximo que toma la función justamente es 2. ¿Está? Que dicho sea de paso, como justamente cuando x tiende al más infinito o al menos infinito, la función tiende a 2, tanto por izquierda, ¿ven? Para hacia más infinito o hacia menos infinito, fíjense que tanto el mínimo relativo como el máximo relativo también son máximos y mínimos absolutos. Porque fíjense que ustedes me dicen, ¿y cómo sé si x tiende a un valor infinitamente grande y que la función no siga creciendo más? Y no, fíjense que desde 1 más infinito dijimos que la función era decreciente. Decreciente hasta ir estabilizándose hacia la asíntota horizontal. O sea que este valor 1, 2, o sea, este valor 2 es el valor máximo que puede llegar a tomar la función para cualquier valor de x. O sea que este máximo relativo también es un máximo absoluto. En el caso de este valor mínimo, por más que a x le demos valores infinitamente grandes negativos o valores infinitamente grandes positivos, esta parte de la gráfica nunca va a cortar a la asíntota horizontal. Y esta otra siempre va a ir hacia la y igual a 1, y por lo tanto el valor mínimo que va a tomar la función es menos 1 para cualquier valor de x. Entonces, tanto ese máximo como ese mínimo, además de ser relativo, también son fundamentalmente absolutos. Pero bueno, nosotros no les pedimos que diferencien si es relativo o absoluto. Para no meter la pata, yo les diría de que nosotros de aquí en adelante lo que vamos a estar calculando son máximos y mínimos relativos, ¿tá? Porque tenemos que conocerla muy bien a la función para afirmar si realmente ese máximo o ese mínimo es absoluto o no. Pero bueno, estamos calculando máximos y mínimos relativos, que como alguien de ustedes dijo, que había visto el video ayer, que dijo que un máximo relativo que un máximo absoluto, mejor dicho, podría llegar a ser un extremo relativo, pero nunca uno que es relativo le puedo decir que es absoluto, no siempre, ¿está? En este caso sí, yo puedo decir que este máximo absoluto es relativo también, ¿sí? Pero bueno, no lo quiero confundir con eso. Gente, lo que va a quedar ahora, nosotros tenemos unas funciones más, ¿está? Bueno, esos son algunos valores que tenemos ahí, pero fíjense que tenemos esta función que no la vamos a analizar, es muy similar a la anterior, porque dice para resolver en casa, al igual que la función seno. Yo lo que les voy a decir ahora a ustedes, que las que van a resolver en casa, van a ser dos funciones, de aquí para el lunes, antes de que comencemos con, ya nosotros el lunes, si Dios quiere, vamos a continuar con el tema derivada, pero viendo otros criterios, no el de la primera derivada, sino otro criterio que utiliza la segunda derivada como forma de analizar si un punto crítico es un máximo o un mínimo, ¿está? Pero nosotros vamos a dejar como deber dos funciones. Yo le cambié la otra función porque la otra función era muy parecida a la que ya veníamos analizando. A ver qué te parece, Fabián. Sí, a ver, Ulises, anímense a tratar de, y no importa que se equivoquen, no importa que le erren, lo importante es que intentemos hacer todo esto que veníamos haciendo con las dos funciones que analizamos, tanto la que hicieron con Sergio ayer,
que hoy la terminamos, como la segunda función que le propusimos ahora, yo le voy a proponer otra función para analizar. Con esta función vamos, en todo caso, antes de empezar con la segunda derivada, lo único que le vamos a pedir con esta función, en todo caso, para ambas, a los efectos de que no dilatemos tanto acá lo único que le vamos a pedir con esto son, tanto para la función seno de x, como para la función x cuadrado sobre x menos 1, solamente que determinemos los intervalos de crecimiento, es decir, para qué valores de x nuestra función crece y decrece, ¿tá? Para decrece y decrece, con la anterior, del seno, quiero hacerme acordar, Fabián, de aclarar algo con la función seno de x, intervalos de crecimiento y decrecimiento, y solamente esto. Es decir, no le pedimos que haya asíntotas, nada, sino que, obviamente que se pueden ayudar con el GeoGebra, si quieren ustedes, pero analíticamente queremos el desarrollo, así como hicimos con las dos funciones anteriores, ¿está? Queremos determinar para estas dos funciones crecimiento y decrecimiento y máximo y mínimo. Para el caso de seno de x, vamos a acotársela, Sergio, Fabián, si te parece. Sí, me parece bárbaro. Vale. Vamos a acotarlo y corchete, desde 0 a 2pi. ¿Te parece? Perfecto, una onda nomás. Ahí está, una vueltita sola nada más. ¿Ah? Es decir, vamos a analizar, en el caso de la primera función, de 0 a 2pi. Y esta para todos los valores que se puedan. Ese sería lo que tendríamos nosotros como actividad. Ustedes para el lunes entonces no los queremos recargar demasiado, pero van a ver que van a tener unos videitos para ver sobre el tema que sigue, que sería importante que los miren aunque sea, así tienen noción sobre lo que vamos a trabajar el lunes, y tenemos el viernes, tenemos el sábado, el domingo, o sea, tenemos hoy a la tarde, como para en todo caso tratar de ver si podemos desarrollar algo de estos dos ejercicios, y ni bien Sergio les dé los links de los videos, para que ya vayan viendo algo sobre esto. ¿Les parece? Acuérdense de la función x cuadrado sobre x menos 1, la función seno entre 0 y 2pi, y solamente le pedimos que analicen crecimiento y decrecimiento de las dos funciones, y los valores máximos y mínimos. Nada más. ¿Se animan? A ver qué tal sale. Claro que sí. Vamos, Ulises, ¿cómo que no? Sí, se van a animar. Así que bueno, chicos, Sí. buen fin de semana. Ya se nos va a cortar, así Hasta que luego. nos vemos la semana que viene. Cuídense. A todos, hasta luego. Profes. Chao, buen fin de. Chao.